ediciones en el CLIP desde el 20 de julio, el 9 de agosto y el 10 de septiembre, y la conclusión evidente es que se ha mantenido en un promedio del 62% en términos de expectativas positivas de los ciudadanos y solo en un promedio de un 11% en términos de expectativas meramente negativas, es decir, que empeorará. Luego, obviamente, la evaluación de la gestión. En este clip hicimos un clip más corto en términos de sus preguntas, precisamente porque vamos a hacer el de cierre, uno más largo, en la última semana o para nuestra última medición. Entonces, solamente variables de percepción de futuro, usamos esas dos, y ahora la evaluación de la gestión, que ahí encontramos que cuando sumamos lo que llamamos la valoración positiva, es decir, quienes califican la gestión del gobierno como excelente, buena o regular hacia buena, eso es un 65.2, y la evaluación negativa, los que la califican de regular hacia mala, mala o pésima, un 24.3, un 31.6. Igual, en el recuadro está el histórico en el marco de este clip. Insisto, siempre son los históricos en el marco del mismo modelo de medición, del mismo modelo muestral que se ha usado. Y la evaluación de gestión del presidente Chávez se ha mantenido en el área de lo positivo, en una evaluación positiva, en un promedio del 66%, y como negativa podríamos decir que en un promedio del 31%. Hay quienes señalan, y evidentemente esto es una variable que tiene una alta correlación con la disposición a votar. Hay algunos trabajos que yo he visto de otros investigadores que incluso llegan a señalar que el nivel de correlación entre esta variable y la intención de voto alcanza casi el 94 o 95%. Luego entramos ya con variables, las que siempre hemos llamado, porque en efecto lo son, variables más de identificación, en términos de proyectos, en términos de modelo de país, en términos ideológicos. Y hemos insistido mucho, no ahora, en nuestro caso desde hace muchísimos años, con el tema de la construcción de una Venezuela socialista, la adscripción a un modelo de esas características, como los ciudadanos venezolanos a lo largo de estos años, no, insisto, no de estos últimos 13 años, sino desde la década de los 80, han venido colocándose frente a este tema y cómo lo han ido procesando. Para esta medición en concreto encontramos que el 51.2 expresa estar muy de acuerdo o de acuerdo con la construcción de una Venezuela socialista, y el 30.6 estar en desacuerdo, lo cual nos deja un 18% que se ubica en esas categorías más de expectativa, es decir, no hay acuerdo ni desacuerdo o depende. Y arriba también tenemos el histórico, y como era de esperar, porque esto es una variable de esas que llamamos variables muy duras, es decir, son variables de identificación ideológica que no se estructuran ni se configuran su comportamiento en el marco de una campaña electoral, son consecuencia del desarrollo de un proceso político. En el caso venezolano, siempre vale la pena recordar que es a partir del año 2005 que el actual presidente Chávez le hizo la propuesta a la sociedad venezolana de la construcción de una Venezuela socialista. Siempre me gusta usar esa referencia. En aquel momento, nuestros primeros estudios, en el 2005, arrojaban que el acuerdo en la construcción de esa Venezuela socialista rondaba solo el 30% y el desacuerdo rondaba casi el 50%. Hoy, a la fecha, de cara a las elecciones del 7 de octubre, la relación es inversa. Por cierto, no cambió, no cambió a partir de hoy. Ya en el 2006, de cara a las elecciones del 2006, el acuerdo rondaba el 43-44% y el desacuerdo rondaba el 39-38%. Lo cual supone que en términos de una variable como esta, que es una variable muy dura porque supone la identificación en términos de la conceptualización de un modelo de país, de una visión de país, de una propuesta de país. Y otra variable en el mismo orden de ideas, es decir, variables duras, variables de autoubicación, de identificación, ya no de percepción de futuro, ya no de evaluación de una gestión, sino de en este caso lo que llamamos una variable de autoubicación política. Se pueden usar muchos indicadores, identificación partidista, distintos continuos según las conceptualizaciones que se hagan. Hay uno en el que parece que hay mucho acuerdo en general en todos los investigadores de opinión pública, bien sea cambiando un poco los términos, oficialista o opositor, o chavista o antichavista. Siempre he insistido que nosotros conceptualizamos esto como un continuo, no como una variable dicotómica que solo tiene dos extremos o dos valores. Un continuo supone que hay un extremo, en este caso aquellos ciudadanos que se identifican plenamente con una de las opciones, en este caso
la llamamos el chavismo o el bloque duro del chavismo, y el otro extremo, el bloque duro, bien sea opositor o antichavista. Y lo que está en el medio, por eso nosotros siempre, hace muchos años, lo hemos conceptualizado como moderados, son los individuos que se ubican en ese continuo, es decir, sí se referencian respecto del continuo, pero no se colocan en ninguno de los dos extremos. En este caso lo hacemos combinando dos preguntas, en estudios que más en profundidad y fuera del marco de la inmediatez electoral hemos usado hasta 4 o 5 indicadores y hemos encontrado más o menos distribuciones equivalentes tanto cuando usamos 2 como cuando usamos 4 indicadores. Al usar 4 obviamente le permite a uno hacer una desagregación conceptual y cuantitativa más fina en términos de separar, por ejemplo, bloques dentro del chavismo, separar bloques dentro del antichavismo y separar más bloques dentro de lo que llamamos moderado. Eso sin duda constituye, ese 44.4 que se define como chavista, es lo que algunos llaman el bloque duro en términos electorales de la intención de voto del presidente Chávez. Y el 28.2 antichavista constituye lo que llamamos el bloque duro de la votación contra la opción del presidente Chávez, en este caso sería por la adopción de la candidatura de Enrique Capriles Radonsky. Arriba está el comportamiento a lo largo de este clip en estos meses, y como era también de esperarse, hay algunas variaciones un poco más fuertes quizá, sobre todo hay un punto inicial que es 47, pero luego el promedio se mantiene más o menos en el entorno del 44, los que se definen como chavistas, y el promedio de los que se definen del lado del bloque opositor o enfrentados al presidente Chávez, más o menos en un promedio de un 26%. Los moderados son los ciudadanos que tienden a ser más críticos con ambas opciones, son los ciudadanos que tienden a tener evaluaciones sobre gestiones de gobierno más elaboradas, eso lo señalan los estudios cualitativos, son los ciudadanos que tienden a interesarse más en el marco de la campaña electoral por desmenuzar lo que representa una u otra opción de cara al futuro. Y como hemos dicho en otras ocasiones, electoralmente hablando, en los procesos de carácter nacional, han tendido a repartirse más o menos en la misma proporción en la que aparecen los dos bloques. Y eso es consistente porque precisamente se ubican en esa escala donde la conceptualizamos como moderados, porque tienden a estar en términos de la identificación en cierta medida equidistante de los extremos, lo cual no quiere decir que no tengan una inclinación en el momento electoral, en efecto la tienen, y dependiendo de la elección, por eso siempre he dicho, en las elecciones nacionales, el comportamiento es más o menos ese que hemos expresado cuando uno revisa los datos desde el punto de vista histórico. Y entramos ya en el tema de la intención de voto, porque quiero hacer algunas consideraciones, porque hoy vamos a presentar ya 2 primeros escenarios sobre la base de esta intención de voto expresada por los electores venezolanos. En la pregunta por quién usted votaría si las elecciones se realizaran el próximo domingo, por Hugo Chávez o Enrique Capriles, aparece en este momento, en esta medición, 57.2 Hugo Chávez, 35.7 Enrique Capriles. Los que se definen a sí mismos como indecisos, 5.1, 1.5 dice que no vota y solo el 0.5 no contesta. Es también un comportamiento interesante, eso ha ido bajando, el no contesta y es evidente, en el sentido de que ya de cara a las elecciones, pues ya los ciudadanos que no contestan es una manera también de no expresar claramente su intención de voto, de alguna manera colocarse en el mundo de la indecisión, y eso obviamente a medida que estamos más cerca del 7 de octubre, pues tiende a reducirse. Esta es la intención de voto. Luego, lo que algunos llaman el voto negativo, es decir, por quién usted no votaría nunca, o lo que es lo mismo, lo que le permite a uno establecer en términos teóricos eso que hemos llamado el techo teórico de un candidato, sobre todo cuando estamos hablando de una elección completamente polarizada entre dos opciones, en este caso Hugo Chávez y Enrique Capriles. Cuando uno le indaga a los ciudadanos por quién nunca votaría, el 25.8 dice que nunca votaría por Hugo Chávez y el 53.1 dice que nunca votaría por Enrique Capriles.